Para la lámpara mostrada en la figura determine la fuerza del resorte necesaria para el equilibrio en la posición que se muestra. Considere la masa de la lámpara de 0,6 kilogramos con centro de masa en G. Suponga que existe una fricción suficiente en el punto C para evitar la rotación allí, pero ignore la fricción en todas las otras articulaciones. Bien, este ejercicio lo que nos quiere decir es que debemos encontrar esta fuerza de este resorte para que toda esta pieza o toda esta máquina no se mueva. Y también nos dice que en el punto C existe una fricción que evita que esto se mueva. Entonces, si podemos observar bien, vemos que todo este elemento de B, D, C y G lo podemos tratar como un cuerpo rígido, ya que no se va a mover. De hecho, vamos a empezar haciendo este análisis. Otra cosa que podemos ver es que el elemento de A a B es un elemento a dos fuerzas, mientras que el elemento de F a D es un elemento a fuerzas múltiples. ¿Por qué eso es un elemento de dos fuerzas? Porque vemos que las fuerzas son únicamente aplicadas en sus extremos, mientras que en el elemento de F a D tenemos una fuerza aplicada en medio del elemento, por decirlo así. Por lo tanto, eso es un elemento a fuerzas múltiples. Esto es importante mencionarlo porque a la hora de realizar los diagramas de cuerpo libre, sea para cualquiera de los elementos, eso es importante tomarlo en cuenta, ya que sabemos que los elementos a dos fuerzas pues son esos, una fuerza que puede estar tanto a compresión como a tensión. Entonces vamos a graficar únicamente esa fuerza, mientras que en los elementos a fuerzas múltiples sí es necesario graficar sus reacciones en cada una de sus, de sus uniones, por decirlo así. Entonces bien, vamos a empezar por el análisis de este cuerpo rígido que habíamos señalado antes. Podemos ver aquí lo que les mencionaba antes. Esto es sumamente importante porque si aquí graficamos reacciones como tal, pues se va a complicar bastante el ejercicio y en realidad no es necesario, ya que eh, sabemos que los elementos a dos fuerzas pues podemos determinarlos directamente. Entonces, lo primero que podríamos hacer es una sumatoria de momentos. Bueno, más bien lo primero que debemos hacer es encontrar el peso. Nos dan la masa de la lámpara, que es de 0,6 kilogramos. Entonces, pues el peso no es más que multiplicar la gravedad, 9,81 por la masa, y eso nos daría el peso, que son 5,89 newtons, igual a W. Bien, podemos decidir si aplicar una sumatoria de momentos en B o en D. En ese caso, pues vamos a aplicarla en B. En realidad es indiferente si aplicarla en B o en D en ese caso, ya que sabemos que esta reacción de Y en D ni en B va a ocasionar un momento, ya que pasa por la línea de acción. O sea, el punto de análisis pasa o se encuentra en la línea de acción de la fuerza, entonces no ejerce un momento. Vamos a considerar la sumatoria de momentos en B en este caso. Vamos a establecer una referencia de giro positivo antihorario. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un peso que va a ocasionar que la figura pues rote en sentido horario, lo cual sería negativo para mi referencia. Mientras que la reacción de X va a ocasionar un giro antihorario positivo para mi referencia. La reacción de Y, como mencionamos antes, no ejerce pues un momento ni en B ni en D. Entonces vamos a, en ese caso, a encontrar la reacción de X. Bien, una vez con la reacción de X encontrada, podemos decidir aplicar la sumatoria de momentos, en ese caso en D. Establezco igual mi referencia antihoraria como positiva, sumatoria de momentos en D. ¿Y qué nos encontramos en este caso? Vemos que el peso de igual forma y con referencia en D ocasionaría un giro
horario, lo cual es negativo para mi referencia. Y la fuerza BA, pues sabemos que si la descomponemos, obtendríamos FBA seno de 15 grados y una fuerza FBA coseno de 15 grados. Sabemos que esta fuerza seno de 15 grados no va a ocasionar un momento, ya que pasa igual por la línea o por el punto donde estamos realizando la sumatoria de momentos, pasa en esa misma línea de acción, entonces no ocasiona un momento. Lo único que ocasionaría un momento es la reacción BA. Entonces son las únicas dos que vamos a considerar: esta fuerza y el peso nuevamente. Bien, una vez encontramos la fuerza BA, vemos que el despeje de la fuerza es positiva. Por lo tanto, la dirección de la fuerza que nosotros establecimos en este diagrama de cuerpo libre, pues sí era la correcta. Lo que quiere decir esto es que este elemento de A a B está sometido a tensión, ya que a la hora de que nosotros analizamos ese nodo, vemos que la fuerza está saliendo del nodo. Por lo tanto, esta fuerza, pues podemos decir que ese elemento, esta tensión, no es algo que nos piden en el ejercicio, pero es importante tener en cuenta. Ahora lo que podríamos encontrar es la reacción de Y, aplicando una sumatoria de fuerzas en Y, ya que sabemos la magnitud de esta fuerza. Por lo tanto podríamos encontrar esta componente y sabemos el peso. Entonces ya podríamos encontrar a la fuerza o la reacción de Y. Para continuar con el ejercicio, nosotros podríamos decidir si analizar el elemento de A a B o el elemento de F a D. En realidad el elemento de A a B ya lo habíamos analizado porque sabíamos que es un elemento de fuerzas a tensión o compresión, que habíamos determinado que es un elemento de tensión con una magnitud de la fuerza de 11,25 newtons. Eso quiere decir que en el punto A o en el nodo A también va a existir esa misma magnitud de 11,25 newtons. Pero ¿qué es lo que ocurre? De nada nos está sirviendo analizar ese elemento para encontrar la fuerza del resorte, ya que podríamos pensar que el resorte no está anclado o pegado al elemento directamente, sino al pasador que se encuentra en A. Por eso es que no sería conveniente analizar ese elemento por separado. Caso contrario, con el elemento de F a D. De esa forma, si tenemos la fuerza del resorte aplicada en el punto E sobre el elemento, por lo cual sí es importante analizar eso. Para realizar el diagrama de cuerpo libre de ese elemento, podemos observar que de F a E y de E a D, pues existe en ambos casos una distancia de 225 milímetros. Entonces, tenemos que encontrar pues una distancia tanto vertical como una distancia horizontal en cada uno de esos puntos. De eso, sabemos que el ángulo es de 15 grados, entonces simplemente sería decir 225 en ese caso por el coseno de 15, y para la vertical serían 225 milímetros por el seno de 15. Entonces, de esa forma encontraríamos las magnitudes que vamos a necesitar posteriormente para el diagrama de cuerpo libre. Y otra cosa que es importante analizar es que si nosotros seguimos esta línea horizontal, vamos a borrar un poco eso para poder observarlo. Si analizamos esta línea horizontal,
el ángulo que hay desde esta línea hasta el resorte no es el mismo ángulo de 15 grados, es un ángulo diferente al cual vamos a denominar alfa, el cual vamos a encontrar con un análisis trigonométrico. También de esta figura es importante considerar que esta distancia de 65 milímetros que nos están dando acá desde el punto B al punto D va a ser la misma distancia que hay desde el punto A hasta el punto F. Entonces, si construimos un diagrama de cuerpo libre, podemos observar todo esto de una forma más adecuada. Bien, una vez en el diagrama de cuerpo libre, podemos ya observar plasmadas las distancias que habíamos considerado antes para cada una de las secciones. Recordemos que, bueno, este es el punto E. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo alfa? Vemos que si seguimos esta línea de acción de la fuerza del resorte, vamos a encontrarnos en el punto donde, pues básicamente, si vemos la figura, estaría el nodo A. Vemos que la fuerza del resorte sigue esta línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros sabíamos y habíamos determinado que esta distancia era esta misma distancia de 65 milímetros. Entonces sabemos que este pedacito, que aquí estaría el nodo A, hasta ese pedazo, o sería como hasta aquí, también va a ser de 65 milímetros. Y podemos observar que esta distancia es de 0,225 por el seno de 15 y horizontalmente por el coseno de 15. Entonces, si nosotros realizamos el triángulo para determinar alfa, sabemos que alfa tiene a los catetos 0,225 por un coseno de 15 grados, tiene a una distancia de 0,225 por el seno de 15 grados y tiene una distancia también de 0,065 pues, metros, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estas conversiones. Entonces, de esta forma, simplemente aplicando el tangente, recordemos que el tangente de un ángulo es seno entre coseno. Entonces, el tangente de alfa sería igual a los 0,065 más los 0,225 por el seno de 15 dividido entre el coseno, que serían los 0,225 por el coseno de 15. De esta forma podríamos aplicar el tangente inverso de esta función, de la función tangente, y obtendríamos que alfa tiene un valor de aproximadamente 29,55 grados. Una vez encontrado el ángulo alfa, podemos observar que, bueno, la fuerza del resorte la podemos descomponer en FR seno de alfa o en FR coseno de alfa, que en realidad esta fuerza pues iría en esta dirección por la dirección de la fuerza del resorte. Entonces, de esta forma podríamos aplicar una sumatoria de momentos pues en D o en F para encontrar la fuerza del resorte. Sin embargo, es más conveniente aplicar la sumatoria de momentos en F, ya que sabemos las componentes de las reacciones en de X y de Y, mientras que no sabemos las de F. Entonces, si aplicamos la sumatoria de momentos en F, sabemos que esas componentes se van a anular. De esta forma, entonces, si aplicamos la sumatoria de momentos en el punto F, encontraríamos, bueno, vamos a establecer una referencia de rotación igual antihoraria como positiva, sumatoria de momentos en F, y ¿qué es lo que tendríamos?
Entonces, aplicando la sumatoria de momentos en el punto F, la primera fuerza que podríamos analizar pues sería esta componente vertical de la fuerza del resorte, que sería Fr seno de alfa por una distancia perpendicular que serían los 225 por el coseno de 15 grados. Después es un sentido pues antihorario, por eso es positivo según la referencia. Negativa sería esta componente Fr coseno de alfa, ya que giraría en sentido horario, lo cual es negativo según mi referencia, por una distancia perpendicular de 0,225 por el seno de 15 grados. Seguidamente tenemos a la fuerza o reacción de X por una distancia perpendicular de 0,45 por el seno de 15 grados, que es básicamente multiplicar esta distancia por 2, y una fuerza de Y por una distancia perpendicular de 0,45 por el coseno de 15 grados, que es como multiplicar igual esta distancia por 2, ya que tenemos dos elementos. Entonces, de esta forma podemos encontrar, y mediante el uso de la calculadora y de los valores de dx y dy que habíamos encontrado anteriormente, podemos encontrar el valor final de la fuerza del resorte. Dice que la fuerza del resorte es de 45,5 newtons, y de esa forma es como resolvemos este ejercicio.